Popular, que aunque es el partido, siempre en todos los debates de estas características, tiene derecho al mismo tiempo de intervención que el resto de grupos. Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno en funciones, decía Marco Aurelio que la sabiduría es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que puede ser cambiado y, sobre todo, de conocer la diferencia. A raíz de las intervenciones que algunos de sus señorías han pronunciado a lo largo de estas horas que llevamos aquí reunidos, tengo que decir que no es precisamente sabiduría lo que se ha desprendido de las intervenciones de algunos de sus señorías, porque hay que decir que hay quien sigue sin aceptar algo que no puede cambiar. El Partido Popular, con Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno, volvió a ganar las elecciones el 26 de junio y lo hizo con más claridad que en diciembre, siendo la única fuerza política que ha mejorado sus resultados tanto en votos como en porcentaje y escaños, reforzando además su mayoría en el Senado. Hay quien no parece dispuesto a cambiar una situación que puede y debe ser cambiada. Tener un Gobierno que gobierne no es solo una urgencia para el Partido Popular, es una necesidad para España que no se puede permitir más tiempo con un Gobierno en funciones sin poner en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo. Si era urgente hace 6 meses, señor Sánchez, más urgente aún es ahora. Y lo peor de todo, hay quien no parece distinguir una cosa de la otra. Solo así se explica que llevemos 304 días en esta situación y más de un año desde que trajimos a esta Cámara la última ley, que por cierto fueron los presupuestos generales del Estado para el 16, algo por lo que fuimos severamente criticados, pero gracias a los cuales y al efecto de las reformas, el país ha seguido funcionando todos estos meses de interinidad, manteniendo el ritmo de crecimiento y creación de empleo. Pues bien, lamentablemente, aún hay algunos que mantienen el mismo discurso y las mismas actitudes que hicieron de la 11ª legislatura la más corta, estéril e inútil de toda la democracia. Porque, señorías, la legislatura pasada fue fallida debido a la imprudencia e irresponsabilidad protagonizada por aquellos cuya única obsesión era ganar en los despachos lo que los españoles no les dieron a las urnas y demoler las políticas de recuperación y crecimiento llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y todo ello convirtiendo el Congreso de los Diputados en el escenario de un teatrillo político-mediático marcado por improvisaciones, ocurrencias y escenificaciones de pactos inviables. Y todo, señorías, para nada. Hay quien ha pretendido equiparar el trámite de hoy y la investidura de hoy a la que se produjo hace algunos meses. Y yo lamento que esto lo haya hecho el señor Rivera, porque mire, señor Rivera, aunque usted no esté aquí en estos momentos, hay una gran diferencia entre aquello y esto. Aquello fue presentado como una pretensión de poner en marcha el reloj de la Constitución, o lo que algunos dijeron, el reloj de la democracia, ¿verdad? Y ustedes se sumaron a ello. Y yo lo respeto, pero es que después de eso, ¿verdad?, los ciudadanos se pronunciaron en las urnas con los resultados que todos conocemos. Aquello no tenía legitimidad suficiente para salir adelante. Y eso lo sabían ustedes, lo sabía el Partido Socialista y lo sabíamos nosotros. Por eso yo no atendía las llamadas que algunos de ustedes me hicieron. Nosotros no queríamos participar en ese teatrillo, no queríamos ser cómplices de aquello. No podíamos apoyar a un presidente, el señor Sánchez, que había perdido las elecciones, que había quedado el cuarto por Madrid y que había obtenido el peor resultado de la democracia de su partido. Es tan difícil entender esto. Y, señorías, durante los 111 días que duró la parálisis política de la 11ª legislatura, nuestra actitud fue siempre la misma, ya se lo he dicho. Aceptar el veredicto emanado de las urnas, reivindicar la necesidad de acuerdos que, respetando al ganador indiscutible de las elecciones, sirviera para desbloquear y permitiera convertir ese nuevo escenario en una oportunidad histórica, proponiendo un gobierno de gran coalición. Eso sí que era un acuerdo histórico, una oportunidad histórica, la mejor opción para la estabilidad y el mensaje más tranquilizador para el exterior. En definitiva,
una fórmula que certificara la madurez democrática de España y permitiera acometer por consenso las reformas que necesita nuestro país ante los desafíos del populismo y el independentismo. Otros utilizaron ese tiempo para su campaña electoral. Por eso se hablaba de poner en marcha el artículo 99.5 de la Constitución. Sin embargo, la actitud de intolerancia desproporcionada del no es no del señor Sánchez, vetando el diálogo con el partido y el candidato que ganaron las elecciones, condenó a los españoles, como ya todos sabemos, a volver a las urnas. Y en estas nuevas elecciones el partido del bloqueo consiguió algo más difícil todavía: pasar del peor resultado de su historia al peor resultado de su historia. Todo un éxito, señor Sánchez. Y así la diferencia entre el Partido Popular pasó de 33 escaños a 52. Tras ese resultado, cualquiera habría entendido el mensaje, pero da la sensación de que al señor Sánchez lo que digan los españoles le importa más bien poco. Me alegra de que otros hayan cambiado de posición. Nadie puede entender la intolerancia que destila la actitud de quien se obstina en el no de antemano sin conocer cuáles son las propuestas que se le hacen, que predetermina votar no a cualquier programa por muy parecido que sea al suyo o que rechaza unos presupuestos que ni siquiera conoce y que además es imposible presentar. Y menos aún el que se considere que el diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es algo prescindible. Señorías, en democracia, el diálogo entre el primer partido de la oposición, el suyo, y el primer partido que ha ganado las elecciones nunca es prescindible. Y claro que nosotros hemos cometido errores, claro que sí. Nosotros no somos pluscuamperfectos, otros parece que sí. Pero esa política absurda de todo lo que sea, si es contra el PP, que alguno empezó a practicar tras las elecciones municipales del año 2015, es la responsabilidad directa del éxito del populismo a su izquierda, señores del Partido Socialista. No es esto, señor Sánchez. Lamento que no esté para escuchar esto aquí. No es esto, señor Sánchez. Los españoles tuvieron que volver a depositar su voto el 26 de junio y el mensaje fue claro y contundente. Y esta vez no se admiten interpretaciones simplistas. El Partido Popular ganó las elecciones con casi 8 millones de votos, 800.000 más que en el mes de diciembre. Partido Socialista y Unidos Podemos perdieron 1.200.000 votos. Quizás esto debería de hacer reflexionar a algunos. Hemos sido la lista más votada en 42 de las 52 circunscripciones electorales y hemos sacado la mayor diferencia respecto al segundo de todas las elecciones en las que no se ha ganado por mayoría absoluta. 52 diputados al Partido Socialista, 66 a Podemos y 105 a Ciudadanos. Ya sabemos que para algunos esto no significa mucho y pareciera que el señor Sánchez sigue dispuesto a retorcer la voluntad expresada en las urnas con el único fin de su propia supervivencia personal. Así sucedió en diciembre, cuando por primera vez se cuestionó que fuera presidente el candidato de la lista más votada, por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país. Un principio no escrito que se había respetado siempre en esta Cámara, en todas las legislaturas previas en las que no hubo mayoría absoluta. Les recuerdo que el Partido Socialista gobernó 3 veces sin tener mayoría absoluta. Una posición que también defendió el señor Rivera en el mes de diciembre, aunque luego cambiara de posición. Probablemente, señor Sánchez, sus mayores lo saben muy bien esto, saben muy bien la historia de este Parlamento. Por eso, en un manifiesto firmado por 6 exministros, le pidieron que dejaran gobernar al partido que ganó las elecciones. ¿No cree usted que esa diferencia de escaños y de votos con respecto a su partido debería de haber posibilitado que hoy ya hubiera un gobierno que funcionara? Porque ¿cuál es su alternativa? ¿Su alternativa es un gobierno a lo Frankenstein, como dice Rubalcaba? ¿Es un gobierno acaso con Podemos? Señorías, eso no daba entonces y ahora con menos votos y menos escaños tampoco da, salvo que ustedes decidan recurrir al señor Tardá o al señor Homs, salvo que ustedes pongan en la almoneda la unidad de España y la soberanía nacional.
Y yo estoy seguro que ustedes no van a ser capaces de hacer esto. Yo creo que eso, estoy seguro, que no solo merecen sus votantes. Esos votantes que les dice que prefieren un gobierno de Rajoy a que haya unas nuevas elecciones. Y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular me van a permitir ustedes también que haga el reconocimiento de mi grupo parlamentario al Gobierno de Mariano Rajoy. No son muchos los que han subido a esta tribuna a hacerlo, pero me van a permitir a mí que cuente algunas cosas en esta tribuna y dé algunos datos que contrastan con esa España negra que algunos pretenden describir cuando se suben a esta tribuna. Señorías, hoy crecemos más que hace 4 años, 5 para ser exactos. 11 trimestres consecutivos a tasas cada vez mayores, un 3,4 el primer trimestre de este año. Según el Fondo Monetario Internacional, seremos junto a Estados Unidos la economía avanzada que más crecerá en el 16. Tenemos más empleo y de mayor calidad. Desde el peor momento de la crisis se han creado en este país casi 1.700.000 empleos. 1.700.000 empleos, señorías, desde que fuimos capaces de enmendar la situación que ustedes dejaron y dimos la vuelta a la situación económica. Esto es el gran cambio que se ha producido en el país. Hoy tenemos 740.000 parados menos que cuando comenzamos la legislatura y 615.000 afiliados más que en diciembre del año 11. España es el segundo país de la zona euro donde hay más contratos indefinidos. 3 de cada 4 españoles tienen un contrato indefinido. Señorías, hoy en España se baten récords de exportaciones y eso se debe a la actividad de nuestro tejido productivo y a que hoy somos más competitivos que otros muchos países y esto es un gran cambio. Y hay más igualdad. Fíjese usted, este año 123.000 mujeres van a beneficiarse del complemento a la cuantía de la pensión contributiva para aquellos que hayan tenido 2 o más hijos y en el año 19 serán 450.000 las mujeres que tendrán ese tipo de beneficio. Pero también hay más pensiones y hay mejores pensiones y pensiones más altas. Y hoy aquí alguien ha dicho que el Partido Popular ha congelado las pensiones. No, no, señor Sánchez, quien congeló las pensiones fue usted y su gobierno, cuando en 2011 hizo lo que hizo. Nosotros hemos mejorado las pensiones. Sí, señoría. Hemos mejorado las pensiones todos los años. ¿Y sabe lo que ha pasado además? Que los mayores han mejorado su poder adquisitivo año tras año porque han tenido una inflación por debajo de la subida de sus pensiones. Y esto es así. Y lamento que ustedes no lo quieran reconocer. Y señorías, hoy hay más seguridad ciudadana y más fortaleza contra el terrorismo yihadista. Los índices de delincuencia se han reducido notablemente y desde enero de 2015 se han detenido a 201 miembros de brigadas o grupos de terrorismo islámico, más de 30 este último año, por lo que hay que felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nuestros servicios de inteligencia. Y hay más recursos para las familias. Hemos podido cumplir nuestra promesa de bajar impuestos tan pronto como ha sido posible, dejando en 2015 9.000 millones en los bolsillos de todos los ciudadanos. También hay mejor educación, señorías, con más becas, más alumnos en formación profesional y menos abandono escolar. Seguro que no es todo lo que podíamos haber hecho, señor Rivera, pero pasar del 26% de abandono escolar al 19% me parece que es un paso. Habrá que seguir dando más pasos para conseguir que efectivamente mejoremos nuestros resultados, que ya han mejorado algo en PISA, y seamos un país reconocido no por el fracaso y abandono escolar, sino justamente lo contrario. Para eso hemos firmado, entre otras cosas, el acuerdo con ustedes. Y, señorías, hay más sanidad y mejor sanidad para muchas personas. Hay 800.000 tarjetas sanitarias más en nuestro país y por primera vez los parados de larga duración no tienen que pagar sus medicamentos, cosa que sí hacían con otros gobiernos que se llaman o se dicen mucho más sociales. Y también ha habido más oportunidades para los sectores más desprotegidos de la sociedad. Hemos facilitado a 23.500 familias una solución digna a sus problemas para mantener la vivienda. Hemos adjudicado 4.000 hogares a través del Fondo Social de Viviendas y se han suspendido más de 18.000 desahucios.
Ha habido también más atención a los colectivos vulnerables a través del Fondo Estatal de Ayuda a la Pobreza, que lo implantó este Gobierno, los impuestos negativos en el IRPF, las medidas de protección a deudores hipotecarios y mecanismos de segunda oportunidad. Y, señorías, podía seguir con más cosas, pero no quiero aburrirles a ustedes. Este ha sido el resultado de este Gobierno. El Gobierno del cambio, que ha cambiado la política y ha dado esperanzas a muchos españoles que han encontrado un empleo en todo este tiempo. Y esto ha sido posible, señorías, gracias al esfuerzo de todos los españoles, que ha permitido superar la crisis económica más dura que nuestro país ha tenido jamás. Nuestra tarea no está acabada y no podrá estarlo mientras esos más de 3,5 millones de personas que todavía están en situación de desempleo no encuentren un empleo. Y me van a permitir, señorías, que haga una referencia al tema de la corrupción. Señorías, esta mañana algunos han utilizado la corrupción como un mantra para atacar al Partido Popular y a mi presidente. Pero, señores del Partido Socialista, señor Sánchez, usted no tiene virtud suficiente ni siquiera para arrojar una piedra contra mi partido. Nosotros hemos tenido golfos y casos de corrupción. Lo hemos reconocido. Hemos ayudado a la justicia y hemos pedido perdón a la sociedad. No me provoquen. No voy a hacer referencia Señorías, aquí a sus casos de corrupción. Un segundo, señor Hernando, un segundo. Señorías, guarden silencio. Continúe, Socialista. señor Hernando. Sí, más de 1.000 diputados. Lo que voy a recordarles a ustedes es que durante la legislatura pasada pactamos con el Partido Socialista, con algunos miembros del Partido Socialista, el paquete de reformas legales más ambiciosas para la lucha contra la corrupción. Pero usted, señor Sánchez, obligó a sus diputados a votar no. Y esta mañana hemos tenido que asistir a la paradoja de que el señor Sánchez reclamaba una medida que está legalmente y en vigencia en estos momentos, como es el hecho de que los corruptos devuelvan hasta el último céntimo, respondiendo incluso con su patrimonio, y saber que el señor Sánchez votó que no a esta misma medida. Señorías, buena medida o buena lección de coherencia. Señorías, la corrupción no tiene colores. Y por eso ahora, y tras estas reformas, se persigue con más eficacia la corrupción y se sienta en el banquillo a los que se corrompen con independencia de su ideología, de su condición familiar o económica. Este Gobierno ni tapa a nadie ni condiciona a los tribunales. Y aún seremos más eficaces con el pacto que hemos firmado con Ciudadanos. Y señor Iglesias, si no es de colores, mucho menos es de genes. Yo no voy a hacer referencia a la genética de algunos de los miembros que se sientan cerca de usted, de su partido, ¿verdad? No lo voy a hacer. No me gusta herir las susceptibilidades de nadie. Pero mire, ese insulto, señor Iglesias, retrata a usted y a su concepción totalitaria de la vida. Pero resulta intolerable cuando proceden de alguien que, como usted y algunos de sus colegas, tienen las manos manchadas de dólares de regímenes tiranicidas y liberticidas. Sí, señor Iglesias. Sí, señor Iglesias. Esos que, como usted, ¿verdad?, se pasea cogido del brazo por el Parlamento Europeo con un viejo terrorista como es el señor Otegi, quien todavía no ha respondido, ¿verdad?, y no ha hecho frente a sus responsabilidades penales. No se ponga nervioso, señor Escolar, que no voy con usted. Si quiere voy, pero no voy con usted. Mire, ustedes tienen una concepción de la vida extraña, ¿verdad? Cuando son los demás que cometen faltas, son grandes corruptos. Cuando ustedes tienen esos problemillas con la seguridad social, el señor Garzón le podría explicar, ¿verdad?, qué es lo que hizo Izquierda Unida cuando tuvo problemas económicos, que lo primero que hizo fue no pagar a la Seguridad Social, pues ya sabemos cuáles son sus respuestas. Pregunte a su secretario de organización. Yo no voy a darle más pistas. Usted sigue sin entender, señor Iglesias, por qué perdió 1 millón de votos y de apoyos en solo 6 meses. ¿Sabe por qué lo perdió? Porque los españoles le conocieron a usted.
porque usted se fue retratando durante todo ese tiempo, porque usted ha hecho del populismo el caballo en el cual montarse para obtener un resultado electoral y estar hoy aquí, con un gran apoyo, ¿verdad?, ciudadano. Pero todos pudieron ver cuáles eran sus preferencias, señor Iglesias. Usted habla mucho de los desfavorecidos, usted habla mucho de los desahuciados, pero cuando usted tuvo la oportunidad de elegir los ministerios, ¿qué ministerios fueron los que reclamó al señor Sánchez? ¿Acaso pidió el Ministerio de Vivienda para favorecer a los desahuciados? ¿Pidió el Ministerio de Asuntos Sociales porque estaba muy preocupado por la pobreza infantil? ¿Acaso pidió usted el Ministerio de Energía porque le preocupaba la pobreza energética que de verdad afecta a muchas personas? ¿Acaso pidió el Ministerio de Educación para mejorar la educación de nuestros jóvenes y que encuentren aquí los recursos intelectuales suficientes para no tener que abandonar nuestro país? No, señor Iglesias, no pidió esos ministerios, ¿verdad? Usted pidió, se lo recuerdo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, la Televisión Pública y el CNI. Eso es lo que le retrató a usted y por eso usted no le cree mucha gente y ha dejado tanta gente de tener fe en usted. Por eso, señor Iglesias. Por eso, señor Iglesias, hoy el general no está aquí y hay una diputada de mi partido, de Almería, que estoy muy orgulloso de que haya obtenido el escaño y hoy se siente entre nosotros. Y miren, señorías, este ha sido de verdad el gobierno del cambio. Las cosas han cambiado en nuestro país y hoy nadie, salvo algunos, niegan la realidad de ese cambio. Señorías, no se puede seguir engañando a los españoles. Lo que realmente está hoy en juego no es si investimos o no, presidente, a Mariano Rajoy respetando la decisión de las urnas. Hoy estamos decidiendo si queremos consolidar la recuperación económica y las cuentas públicas, reordenar el marco institucional, salvaguardar la unidad nacional, luchar con mayor eficacia contra la corrupción, sentar las bases de un crecimiento más inclusivo y sostenible, mejorar la educación de los jóvenes y las competencias de los adultos, garantizar un estado del bienestar sólida y sostenible, luchar contra el terrorismo y aumentar las oportunidades de las clases medias. Esto es lo que es la base y la esencia del trabajo del Gobierno del Partido Popular y ha sido nuestro compromiso con los ciudadanos en estas elecciones. Hoy estamos decidiendo si esta Cámara podrá debatir el presupuesto que necesita y que necesitamos para el año 17, permitiendo que haya un Gobierno que, cumpliendo con la previsión constitucional, lo remita como proyecto a las Cortes el 1 de octubre, o habrá que prorrogar el actual, con el perjuicio que esto supondría para el bienestar de 46 millones de españoles, para nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional. Y sabemos muy bien de lo que estamos hablando. La irresponsabilidad de otros en el año 11, saliendo por la puerta de atrás antes de que acabara la legislatura, nos obligó a llegar al año 12 sin presupuesto. Eso, señorías, agravó la recesión, nos colocó al borde del rescate y nos costó 700.000 empleos que pagaron todos los españoles por las políticas erróneas y la cobardía de algunos. Hoy, además de la posible pérdida de empleo si no hay presupuestos generales y no presentamos el techo de gasto y las previsiones de consolidación económica y financiera en Europa, nos enfrentamos a una posible sanción de la Unión Europea, 6.100 millones congelados de fondos estructurales, lo que afectará sin duda alguna, ¿verdad?, de forma muy intensa a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos y también, por supuesto, a las inversiones del Estado. Eso es lo que estamos decidiendo aquí. Y aquí no valen razones ideológicas, señor ausente Sánchez, que debe de seguir de vacaciones. Aquí no valen razones ideológicas, porque miren ustedes a su alrededor. En 24 de los 28 países de la Unión Europea hay gobiernos de coalición. En 15 la coalición es entre partidos populares y partidos socialistas. Este es el modelo de Alemania, Italia, Irlanda o Suecia. Este es el modelo que funciona en la Unión Europea.
que ha permitido llegar a acuerdos en la Comisión, en el Consejo Europeo y en el Parlamento. Pero no hace falta irse tan lejos, también es el acuerdo que ha permitido que Extremadura tenga hoy unos presupuestos. Parece, o pareciera, que el señor Sánchez se ha convertido en una especie de reserva espiritual del socialismo en Occidente, porque salvo en España, en todos los demás países, insisto, de Europa es posible estos acuerdos. Y nosotros hemos firmado un pacto en positivo con Ciudadanos y estamos enormemente agradecidos a su esfuerzo, y yo quiero manifestar mi admiración por ese acuerdo. No ha sido un acuerdo sencillo, ha sido un acuerdo complejo, ha habido cesiones por parte de todos y los equipos negociadores merecen toda la felicitación y el reconocimiento de esta Cámara. Lo ha hecho el presidente, pero quiero hacerlo también pública hoy, en el día de hoy y en esta tarde. Felicitación a todos aquellos, al equipo de Ciudadanos y también al equipo de mi partido. Mire, señorías, aquí no valen más excusas. Usted, señor Sánchez, puede ser útil si lo quiere. Puede aceptar la oferta que le ha hecho el señor Rajoy para llegar a acuerdos. 8 pactos. O puede seguir insistiendo en que sus compromisos con los electores que le votaron no sirvan para nada, que sean inútiles y llevarnos a unas nuevas elecciones. Y si es así, díganlo ya. No sigan engañando a los ciudadanos. Los ciudadanos no necesitan más mentiras ni necesitan más teatrillos. Está en sus manos, por lo tanto, y hoy lo han comprobado en esta Cámara, en virtud de los discursos de todos y cada uno de sus señorías, facilitar la formación de un gobierno estable, ser parte de los nuevos retos a los que se va a enfrentar nuestra sociedad y terminar con el actual estado de interinidad del Ejecutivo. Actitud que pone en peligro el proceso de recuperación económica y de la prosperidad. Por lo tanto, señores del Partido Socialista, el señor Sánchez no está, le pido y les pido que reflexionen. Tienen 48 horas para hacerlo y les pido que reflexionen y cambien su voto, porque eso permitirá alcanzar una salida para este país. Este país necesita un gobierno que gobierne. No necesita un gobierno en funciones, necesita un gobierno que funcione. Y también necesita alguien que desbloquee el Parlamento, porque si no hay gobierno, no funciona tampoco el Parlamento. Si no hay jefe de gobierno, no puede haber jefe de la oposición. Y yo lo que le pido a aquel que aspira a ser jefe de la oposición, que permita que haya jefe de gobierno. Nada más, muchas gracias y bienvenido, señor Sánchez. Muchas gracias. Bueno, recibe ahora Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular, que acaba de intervenir, el agradecimiento, suponemos, del candidato Mariano Rajoy. El candidato a la presidencia del Gobierno.